Todo ha sido contado. Quienes no fueron encontrados, encontrados. Y una vez confirmados los supervivientes, comienza el día. Se ha traído agua, preparado el pan, alimentado a los animales. El sueño que tuviste, si fue significativo, ha sido compartido. Y el recuerdo de la noche se ha desvanecido, no borrado, solo suavizado, cuidadosamente integrado en la siguiente hora. En invierno, el sueño llega temprano y se queda hasta tarde. En verano es más corto, pero el ritmo sigue siendo el mismo. Primer sueño, una hora de vigilia. Segundo sueño, un mundo sin relojes, pero sin rutina. Y a pesar de la incomodidad, hay algo en ese ritmo que te calma, algo honesto. No buscas comodidad, buscas estabilidad. Y si encuentras un respiro en el camino, un momento de calidez, una noche de paz especial, un sueño que no te deje temblando, eso es un regalo incuestionable, un regalo que no esperabas tener tan pronto. Hay años en los que simplemente te mueres de hambre. Hay años en los que te mueres de hambre. No es lo mismo. El hambre está controlada, tiene reglas, la comida se reparte, está racionada, es predecible, pero la hambruna rompe las reglas. Es cuando los campos están vacíos, la despensa está vacía, y ya no puedes fingir que la semana que viene será mejor. Es cuando la comida se convierte en una idea en lugar de una sustancia. En un pueblo medieval a menudo se veía venir. Empezaba en primavera, llovía mucho o no llovía. La cebada crecía a mansalva, las habas florecían y luego se quemaban, las coles florecían antes de lo previsto. El trigo permanecía raquítico, con la cabeza gacha como de luto. Se notaba. Todos lo notaban. Al principio nadie dijo nada, pero se intercambiaban miradas. Se hacían cálculos silenciosos. ¿Cuánto quedaba del año anterior? ¿Cuánta semilla podríamos guardar? ¿Cuánto podríamos permitirnos comer? Las respuestas nunca eran buenas. Lo más difícil es decidir qué hacer a continuación. No en invierno, sino en verano. Porque es entonces cuando tienes que elegir entre plantar semillas o molerlas para hacer harina, entre ahorrar para una cosecha que quizá nunca llegue o darle a tu hijo un plato más de comida caliente. Y así, las raciones empiezan a escasear. Los guisos se vuelven más insípidos. El pan se hace más pequeño. Los platos no vuelven vacíos, simplemente vuelven con menos frecuencia. No entras en pánico. Todavía no. Te dices a ti mismo que esto ya ha pasado antes, que quizá otra aldea tenga más, que las reservas del Señor pueden llenar el vacío. Aún hay esperanza, aunque no por mucho tiempo. Para agosto, ignorar se vuelve difícil. Para septiembre, es imposible. Primero, dejas de alimentar a los animales. Las gallinas enmudecen. El balido de las cabras suena hueco. El perro, si tienes uno, deja de ladrar y empieza a seguirte más de cerca, como si comprendiera que le llega el turno. Hacer pan se convierte en un ritual. Una sola hogaza, compartida entre 5 personas. Todos mastican más despacio. Nadie comenta sobre la corteza. Hasta la miga más pequeña se recoge con devoción. El guiso está casi aguado. Si tiene color, es del fondo de la olla. Hierves hierbas, mueles raíces. Desentierras cosas que no reconoces y rezas para que no sean venenosas. Algunas no lo son. Ya no duermes bien, no por miedo, sino porque tu estómago te lo recuerda cada pocas horas. Los niños preguntan menos. Entonces sabes que es cierto. No preguntan cuándo llegará el pan. No piden miel. No piden historias. Se sientan junto al fuego y observan. Aprenden a esperar. Y a tus vecinos ya no los ves afuera. El pueblo está tranquilo. Se acabaron las risas en las calles. Se acabaron las peleas por las ovejas. Solo una tos ocasional o el crujido de una rama. El hambre no hace a la gente cruel.
los hace callados. A veces alguien volvía con un conejo, un pájaro o un puñado de bellotas que se podían remojar y triturar. Te las comías aunque todavía estuvieran amargas. Sonreías de todos modos, no porque estuvieran buenas, sino porque eran algo. Intentabas no guardarle rencor a la finca. A veces daban frutos secos, a veces no. El mayordomo venía con menos frecuencia. Eso era bueno y malo. Bueno porque no venía a cobrar, malo porque no venía a ayudar. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier sermón. La iglesia hizo lo que pudo. Pan después de misa, limosna a los más pobres, pero estaban al límite. Se reza más, no por fe, sino por costumbre. Las palabras brotan con facilidad cuando las manos no tienen fuerzas para hacer nada más. Algunos abandonan el pueblo, hacen las maletas y vagan en busca de trabajo, comida o de Dios. Algunos regresan, otros número. Nunca preguntas qué les pasó. Estás demasiado cansado. El cuerpo cambia con la hambruna. Primero, sientes las costillas no por fuera, sino por dentro, como si estuvieran demasiado pegadas a la piel. Te despiertas más lentamente. Te salen moretones con más facilidad. Te despiertas con los puños apretados, como si aún estuvieras herramientas que ya no estás capacitado para usar. Y el frío duele más. El fuego es tu mejor amigo. Pasas más tiempo cuidándolo que cocinando en él. Te sientas cerca de él. Duermes frente a sus brasas. Lo alimentas aunque tengas el estómago vacío, porque el calor es el único lujo que puedes permitirte. En todo esto hay una especie de paz, una paz que no hace preguntas, que no necesita comprender nada más allá de lo que se ve desde la cima más cercana. De vez en cuando se oye hablar de una guerra, de un rey muerto o de un cometa en el cielo que ha aterrorizado a un pueblo a 5 días de camino, pero las noticias nunca llegan directamente. Solo hay historias que han pasado por tantas bocas que ya no importan. Han perdido su urgencia entre el comerciante y el primo del pastor. Incluso el tiempo se siente diferente aquí. Las estaciones no cambian bruscamente. Se funden, se funden. Una primavera lluviosa se convierte en un verano lluvioso. Una helada intensa se transforma en el tipo de invierno que te corroe las suelas de los zapatos. No se cuentan los años, se cuentan las cosechas. Temporada seca, temporada de lluvias. Temporada mala, cuando el centeno se vuelve negro por la podredumbre. Temporada buena, cuando el centeno se vuelve espeso y pesado. Incluso la vieja Marjorie sonríe durante una semana. Aparece el mayordomo del rey. Viene a recoger grano, hace preguntas y toma notas. Respondes con cuidado, sin entrar en demasiados detalles. No parece gustarle mucha información. Nunca has conocido al rey. No estás del todo seguro de a qué se dedica, pero sabes su nombre y lo dices en tus oraciones, por si acaso te sirve de algo. Porque aquí, en los confines del mapa, poco cambia. Y cuando cambia, suele ser para peor. Pero el horno seguía ardiendo. Casi todo el techo aguantaba. La cabaña estaba cálida. Y mañana el sol saldría sobre aquellas colinas. Y por ahora, eso era suficiente. Caminas cientos de kilómetros a lo largo de tu vida, pero la mayoría de ellos son en círculos. La mayoría de la gente en la campiña medieval nunca se aventuraban más allá de unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento. No por falta de curiosidad, energía o botas, aunque las botas eran casi un lujo, sino porque el mundo más allá de la siguiente colina no era realmente suyo, y la idea de ir a buscarlo parecía tan absurda como volar. Crecemos aprendiendo el nombre de cada pedazo de tierra entre tu casa y el límite del campo. Conoces la forma de cada tocón en el camino al pozo.
puedes distinguir quién caminó por el barro solo por la profundidad de sus huellas. Todo lo demás empieza a parecer teórico. El próximo pueblo puede estar a solo 8 kilómetros, pero eso no importa. Es como otro país. Has oído historias sobre él. ¿Quién se casó con quién? ¿Quién robó una cabra? ¿Quién dijo que el cura roncaba durante la misa? Pero verlo, no verlo. Y probablemente no lo verás, porque viajar es peligroso. No de manera emocionante y aventurera, de manera silenciosa, agotadora y potencialmente mortal. Los caminos estaban en mal estado, con señales y moteles a lo largo del camino. Eran senderos lodosos que atravesaban bosques, campos y largos tramos de tierra vacía y muy tranquila. No había mapas, ni indicaciones, solo consejos vagos como «sigue hasta que veas el pino con torta» y luego gira a la izquierda pasando una roca que parecía un cerdo dormido. Y en ese sentido, hay motivos para preocuparse. Primero, el bosque. Los bosques medievales no eran parques, no eran románticos, eran densos, oscuros, con raíces enmarañadas y llenos de sonidos que no siempre se podían distinguir. Jabalíes, lobos, gente que no quería ser encontrada. Si no nacías en el bosque no te quería allí. En segundo lugar, los bandidos. Personas sin nada que perder ni tierras que cultivar. Los viajeros son vulnerables, sobre todo si parecen un poco abarrotados. Un hombre que camina con determinación puede parecer que lleva monedas. Una mujer que camina sola puede parecer que lleva algo que vale la pena robar. Aprendes rápidamente que la confianza no es una armadura. En tercer lugar, perderse no es un inconveniente menor. Si te desvías del camino, nadie vendrá a buscarte. No puedes seguir un río y esperar llegar a un pueblo. Puedes pasar días sin ver a nadie. Tu cuerpo puede desaparecer entre la maleza como el humo. Nadie sabrá que te has perdido hasta la siguiente festividad religiosa, cuando alguien pregunta por ti y otro simplemente se encoge de hombros. Y luego están los problemas prácticos. Si te excedes, ¿quién cuida tus campos? ¿Quién alimenta tu ganado? Y si el mayordomo del Señor viene a cobrar impuestos mientras estás ausente, no puedes justificar tu ausencia a alguien con un libro de cuentas. Tus deberes no se detienen solo porque estés ansioso por saber qué te espera más allá del horizonte. E incluso si llegabas a otro pueblo, ¿qué pasaba? No te esperaban, no te recibían con cariño. Los desconocidos traían problemas, enfermedades, delincuencia, ideas raras. Hablabas con un acento diferente, usabas expresiones diferentes, tal vez incluso sostenías la cuchara de forma extraña. Podías recibir miradas sospechosas o algo peor. La hospitalidad no era automática, la comida escaseaba y las camas estaban ocupadas. El lugar más seguro es tu casa. No porque sea realmente segura, sino porque te resulta familiar. Sabes qué parte del techo tiene goteras, qué gallinas se escapan, qué vecino te puede prestar herramientas sin hacer demasiadas preguntas. Nadie ahí fuera te debe nada. Aún así, la gente viaja a veces. No agricultores, claro, sino comerciantes, monjes, mensajeros, personas con protección o con un propósito, o ambas cosas. Quizás los veas 1 o 2 veces al año. Vienen en carros cargados de lana o pescado salado, dejando historias a su paso como el humo de una fogata. Hablan de ciudades donde los edificios son de piedra, donde las tiendas venden especias exóticas y donde las calles no se convierten en sopa cuando llueve. Parece imposible. Claro que escuchas, pero no te atreves a soñar demasiado. Porque aunque fuera cierto, ¿qué harías en un lugar así? No sabes leer. No tienes un céntimo en el bolsillo. Ni siquiera sabes saludar a la gente sin hacer el ridículo. La ciudad podría tragarte entero
y nadie sabría ni tu nombre. Así que te quedas. No porque seas cobarde, aunque a veces lo eres, sino porque tienes cosas que hacer, cercas que reparar, sobrinas que cuidar, cebada que secar y una docena de tareas más que no terminarán antes de que el sol se ponga tras los árboles. Y francamente, no necesitas que el mundo sea más grande de lo que es. Con el pueblo te basta. Hay chismes, peleas, mal tiempo, enfermedades y alegrías fugaces. Hay campanas que suenan, el cambio de estaciones y el orgullo silencioso de sobrevivir un día más. A veces sueñas con lo que hay más allá del bosque, pero la mayoría de los días solo esperas que el guiso no se queme mientras vas a buscar agua. Todo el mundo está harto. Algunos se fueron. Generalmente los desesperados o los imprudentes. A veces los ambiciosos. Un joven podía partir en busca de trabajo, aventuras o algún propósito por el que valiera la pena morir. Podía regresar cojeando con una historia o podía no regresar jamás. Y cuando no regresaba, nadie decía gran cosa. Simplemente negaban con la cabeza y decían, se fue más allá de los árboles, como si eso lo explicara todo. Y quizá así fuera. Para quienes se quedan, la vida es pequeña pero familiar. No están necesariamente solos. Comparten sus días con la familia, los vecinos, los animales y la tierra misma. Hay consuelo en la repetición, en las quejas rancias. No necesitan ver una ciudad lejana para apreciar el calor, ni probar la canela para conocer la alegría del pan dulce, ni cruzar un reino para sentir amor, tristeza, aburrimiento o esperanza. Y con el paso de los años, a medida que las articulaciones empezaban a doler y los niños se hacían más grandes que los postes de la cerca, la idea de viajar se desvaneció, no por arrepentimiento, sino por comprensión. Algunos tenían que mudarse. Tú tenías que quedarte. No hay planos, ni arquitectos, ni pilas ordenadas de tablones esperando a ser ensamblados. Solo barro, madera y lo que el paisaje no haya arrastrado. Tu hogar no es una casa, al menos no como la mayoría de la gente la imagina. Es más bien un compromiso forzado entre el refugio y el clima, entre el esfuerzo y el desgaste, entre lo que necesitas y lo que la tierra te ofrece generosamente. Empiezas con la estructura, troncos toscos, cortados de los árboles más cercanos, con herramientas que han pasado por incontables manos. La madera no es recta, está torcida, está deformada, pero no te importa, a tus paredes tampoco. Una vez que el esqueleto está en su lugar, se tejen ramitas y madera blanda entre los postes. Eso se llama acacia. No es elegante, ni siquiera es rápido, pero más o menos aguanta, como el resto de tu vida. Luego viene el yeso, una mezcla maravillosa de barro, paja, estiércol y agua. Lo extiendes con las manos. Rellenas las grietas. Lo alisas lo suficiente para que no entre el viento y puedas simular que está ahí. Se seca lentamente, se agrieta con el sol y a veces se deshace en pedazos que tienes que rehacer antes del invierno. Te acostumbras al olor. Al final, ni siquiera lo notas. El techo es de paja. Capas de troncos secos están atadas a las vigas. Cuando es nuevo, el techo es amarillo, casi hermoso. Luego llega la lluvia. Luego los pájaros. Luego el clima. El color se desvanece. Los bordes se deshilachan. Aparecen agujeros donde juras que no los hay. Y empiezas a poner cubos en lugares inesperados. No impermeabilizas. No techas. Simplemente lo remiendas una y otra vez, hasta que parece más un parche que un techo. Y un día te preguntas si no sería más fácil vivir debajo de una carreta. El suelo es de tierra, te dices que está compactado, y bueno, más o menos lo está. Años de caminar, barrer, tirar basura y pisotear
lo han vuelto casi sólido, pero cuando llueve se ablanda, cuando se congela se agrieta, cuando las cabras entran por la noche ni siquiera sabes que estás pisando. Puedes esparcir juncos o paja encima, ayuda un poco, pero la paja pronto se moja, se ensucia y se desmorona. Luego la barres y empiezas de nuevo. O Number, con el tiempo, la paja se convierte en tierra y la aceptas como parte del paisaje. ¿Windows? Técnicamente, sí. El día fue mucho más relajado. Fue una pequeña victoria. La olla en sí nunca estaba del todo limpia. La limpiaban, a veces la raspaban, pero rara vez la restregaban. Cada nueva tanda absorbía los recuerdos de la anterior. Ninguna especia la enmascaraba, ningún vinagre la animaba, solo una lentitud constante y un sabor constante, como la historia latente. El pan era otra estrella. No era suave, dorado ni tibio. Era duro, denso y oscuro. Solía estar hecho de centeno, cebada o avena. El trigo, ese trigo blando y blanco, era para los ricos. Los campesinos apenas podían permitirse mirarlo, y mucho menos hornear con él. Los panes eran pequeños y pesados. No levaban mucho. Se deshacían enseguida. Si los dejabas fuera un día, podían usarse como armas. Pero llenaban el estómago y te daban algo para absorber el guiso. A veces el pan se hacía con flores de dudosa procedencia, salvado, habas molidas o lo que quedara en el fondo del molinero. En tiempos difíciles se usaba corteza, no en el sentido poético. Literalmente molían la corteza interior y la mezclaban con la harina que tenían. El resultado, pan de hambre, amargo, denso y apenas comestible, pero técnicamente te mantenía con vida. En la época en que ni siquiera había harina, se usaban trincheras, rebanadas de pan duro que servían de platos. Absorbían el guiso y finalmente eran comidas o arrojadas a los animales. A veces pasaban de mano en mano, llegando finalmente a los rangos más bajos. La jerarquía del pan estaba en la cima. La proteína es escasa, muy escasa. Las gallinas ponen huevos. Las vacas dan leche. No se comen los animales a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando se come, se aprovecha todo. La carne, la grasa, los órganos, los huesos. La sangre se usa para hacer pudín. La grasa se derrite. Las cabezas se pueden poner en sopa. No se desperdicia nada. El cerdo era la carne más popular en su época. Era muy eficiente y su grasa salada daba sabor a muchos platos, convirtiendo algo casi incomestible en algo vagamente comestible. Pero solo se sacrificaba cuando era necesario. Un cerdo entero tardaba semanas en prepararse, salarse, colgarse, hervirse y conservarse. Pescar era una opción si vivías cerca del agua, pero incluso eso tenía sus inconvenientes. Muchos ríos y lagos estaban bajo el control de los señores, y pescar sin permiso podía acarrear multas, o algo peor. Cuando se podía pescar, se buscaban anguilas, peces pequeños de río o cualquier cosa que no se pudriera al instante. El arenque salado, si se conseguía, era un tesoro. La iglesia también influía en la dieta. La carne estaba prohibida los viernes y durante la Cuaresma, así que había que comer pescado o aguantar. En momentos creativos, incluso las colas de castor se clasificaban como pescado, un truco teológico al que pocos objetaban, ya que significaba que había algo para comer. La leche es común, pero perecedera. Debe usarse rápidamente o transformarse en queso o mantequilla. La mantequilla es un lujo en algunos hogares y se usa con moderación. El queso es más duro, más ácido y a menudo bastante seco. Si tiene algunas ruedas almacenadas, significa que la vaca fue generosa ese año. Los productos lácteos, aunque útiles, no siempre eran buena idea. No había refrigeración. De todas formas, se usaba yogur. La mantequilla se ponía rancia
El queso se enmohecía, cortaban la parte fea y rezaban para que sus estómagos fueran más fuertes que las bacterias. Las bebidas eran sencillas. El agua era una lotería, a menudo imbebible según la temporada o algún vecino descuidado río arriba. Así que la cerveza era la norma. La cerveza ligera, conocida como cerveza pequeña, se elaboraba en casa y la bebían todos, incluidos los niños. Tenía poco alcohol, el justo para matar insectos y calmar la sed. Si tenías manzanas o peras, podías hacer sidra. El vino era prerrogativa del clero y la nobleza. El hidromiel era escaso. La leche era para los niños o los enfermos. Para todos los demás. Cerveza con el desayuno, cerveza con el almuerzo y cerveza para olvidar que el mañana sabría exactamente igual que hoy. Las verduras eran la base de la dieta. Repollo, cebolla, ajo, nabos, puerros, zanahorias, pero no la variedad naranja moderna. Las zanahorias medievales eran blancas o moradas. Se cultivaban en pequeños huertos, se cuidaban con esmero y se comían de la raíz a las hojas. Nada se desperdiciaba. Las hojas de nabo se hervían como verdura. Las cáscaras se convertían en abono o se echaban al fuego. Fruta de temporada, manzanas principalmente. Quizás algunas bayas o ciruelas silvestres. Si las secas, sobrevivirán al invierno. Si no, se consumirán rápidamente. Conservarlas es difícil. El azúcar es prácticamente un mito. La miel, si tienes abejas, es un tesoro. Por lo demás, tu guiso seguirá estando delicioso, en el sentido más generoso de la palabra. Se cultivaban hierbas siempre que era posible. Perejil, salvia, eneldo, menta. No por su sabor, sino por motivos medicinales o por costumbre. Se creía que algunas protegían de enfermedades, otras para repeler insectos. En ocasiones, incluso mejoraban el sabor de las cosas, pero era una feliz casualidad, no una intención. Comían en grupos, sentados en bancos alrededor del fuego. No había platos ni recetas, solo una olla, un trozo de pan y la esperanza de que quedara algo para el día siguiente. Nadie se quejaba. Quejarse no hacía más rico el guiso. Si había una fiesta, una boda, una fiesta de la cosecha o el día de un santo, tal vez. El día fue más que cómodo. Fue una pequeña victoria. La olla en sí nunca estaba del todo limpia. La limpiaban, a veces la raspaban, pero casi nunca la restregaban. El guiso siguiente siempre absorbía los fantasmas del anterior. No había especias que lo disimularan, ni vinagre que lo animara, solo una lentitud constante y monótona, un retazo de historia latente. El pan es el otro protagonista de esta comedia culinaria, pero no del pan tierno, dorado y delicioso. Námber es duro, denso y oscuro. Suele estar hecho de centeno, cebada o avena. El trigo, tierno y blanco, es para los ricos. Los campesinos apenas lo ven de lejos, y mucho menos lo usan para hornear. Los panes son pequeños y pesados. Apenas suben. Se deshacen rápidamente. Si se dejan fuera un día, pueden usarse como armas rudimentarias, pero llenan el estómago y ayudan a absorber el guiso. A veces, el pan se elaboraba con ingredientes cuestionables, flores molidas, salvado, frijoles triturados o lo que quedaba en el fondo del silo del molinero. En tiempos difíciles se usaba corteza, no en sentido figurado. Literalmente se trituraba la corteza interior y se mezclaba con la harina que hubiera. El resultado era un pan de hambruna, amargo, denso y apenas comestible. Técnicamente te mantenía con vida. En la época en que ni siquiera eso estaba disponible, la gente usaba trenchers, rebanadas de pan duro que servían como platos. Absorbían el guiso y luego se comían o se daban de comer a los animales. A veces se pasaban de mano en mano a alguien de menor estatus. La jerarquía en la panadería estaba en su punto más alto.
La proteína es un lujo, escasez. Las gallinas ponen huevos, las vacas dan leche. El ganado no se mata a menos que sea indispensable. Y cuando se mata, se aprovecha todo: carne, grasa, órganos, huesos. La sangre se usa para hacer pudín. La grasa se derrite. Las cabezas se convierten en sopa. Aquí no se tira nada. El cerdo es la carne más popular cuando está disponible. Es muy productivo y su grasa salada puede añadir un sabor agradable incluso a las cosas más incomestibles. Pero sacrificar un cerdo es un proceso aparte. Semanas de planificación, salazón, colgado, cocción y almacenamiento. Pescar es una opción. Si vives cerca del agua y no te importa meterte en líos. Muchos ríos y lagos son propiedad de señores, y pescar sin permiso puede ser caro. Si pescas algo, suelen ser anguilas, peces pequeños o cualquier cosa que no se pudra al instante. El arenque salado, si lo consigues, es un tesoro. La iglesia también influye en lo que comes. Los viernes y durante la Cuaresma, la carne está prohibida. Así que o te resignas a comer pescado o no comes nada. En un momento de creatividad, las colas de castor se clasifican como pescado. Una solución teológica que casi nadie cuestiona, porque significa que tienes algo en el plato. La leche es común, pero delicada. Debe usarse rápidamente o se convertirá en queso o mantequilla. La mantequilla es un lujo en algunos hogares, consumida con extrema moderación. El queso es más duro, más ácido y a menudo bastante seco. Si tiene queso guardado, es señal de que las vacas han sido generosas ese año. Los productos lácteos, aunque útiles, no siempre son bien recibidos por el estómago, y la refrigeración es un concepto del futuro. Todavía se consume yogur, la mantequilla se pone rancia, el queso se enmohece, se elimina la parte mala y se espera que el intestino la absorba. Las bebidas son sencillas. El agua es como la ruleta rusa, a veces potable, a veces fértil, según la estación o un vecino descuidado río arriba. Así que la apuesta segura es la cerveza. Una cerveza ligera, llamada cerveza pequeña, se elabora en casa y la bebe todo el mundo, incluso los niños. Tiene poco alcohol, el justo para matar las bacterias y calmar la sed. Si tienes manzanas o peras, puedes hacer sidra. El vino es para sacerdotes y nobles. El hidromiel es escaso. La leche es para bebés y enfermos. El resto del tiempo, cerveza con el desayuno, cerveza con el almuerzo y cerveza para olvidar que mañana sabrá igual que hoy. Las verduras eran la base de la dieta: col, cebolla, ajo, nabos, puerros, zanahorias, aunque no la variedad naranja que conocemos hoy. Las zanahorias medievales eran blancas o moradas, se cultivaban en pequeños huertos, se cuidaban con esmero y se comían de la raíz a las hojas. Nada se desperdiciaba. Las hojas de nabo se hervían como verdura. Las cáscaras se convertían en abono o se echaban al fuego. Fruta de temporada. Manzanas sobre todo. Quizás algunas bayas o ciruelas silvestres. Si se secan, se conservan durante el invierno. De lo contrario, se consumen enseguida. Conservarlas es difícil. El azúcar es casi imposible de conseguir. La miel, si tienes abejas, es un tesoro. De lo contrario, tu guiso seguirá estando salado, en el sentido más generoso de la palabra. Se cultivaban hierbas siempre que era posible: perejil, salvia, eneldo, menta. No por su sabor, sino por medicina o por costumbre. Se creía que algunas ahuyentaban enfermedades, otras plagas. A veces, por accidente, mejoraban el sabor, pero era una feliz casualidad, no la intención. Las comidas se compartían en bancos alrededor del fuego. No había platos ni recetas. Solo una olla, un trozo de pan y la esperanza de que sobrara algo para el día siguiente. Nadie se quejaba.
Quejarse no es más rico. Si había una fiesta, una boda, una cosecha, un día festivo, era otra historia. Asar un ave o hacer un pastel. Pero no del tipo esponjoso y mantecoso que haría llorar de orgullo a tu abuela. No, no. Un pastel medieval era como una caja sellada de masa dura como un ladrillo, diseñada para contener carne. A menudo se sazonaba si había especias que no eran comunes. A veces se sazonaba con pimienta, jengibre o canela. Si se tenía la suerte de poder intercambiar, claro. La mayoría de los días no son festivos. Son días tranquilos. Raspas el fondo del cuenco, mojas el pan en lo que queda del guiso, te bebes la cerveza, aguada pero aún buena, y te acuestas con la barriga llena para toda la noche. No es satisfactorio, pero sí funcional. Hay consuelo en la repetición. Saber qué habrá en la olla, cuántos trozos de pan quedan, y ver las mismas manos preparar la misma comida en el mismo fuego. Mientras el viento susurra entre las grietas de las paredes y los animales se duermen, el guiso hierve, el pan se enfría y, una vez más, has tenido suficiente. Si eras un campesino medieval, no poseías casi nada. Quizás tenías un terreno, algunas herramientas, algunos animales y una casita torcida que construías tú mismo. Pero técnicamente, nada era tuyo. Todo pertenecía a Dios, no a un rey, ni a una figura mítica, solo al terrateniente local, el hombre que vivía colina arriba, en una casa apenas menos torcida que la tuya, con comida un poco mejor y un techo que probablemente no goteaba tanto. Él es dueño de la tierra, lo que significa que es dueño de todo lo que hay en ella, incluyéndote a ti, en cierto modo. Eres lo que se llama un villano. No, no un villano. Es una categoría social. Trabajas la tierra, pero no eres su dueño. Estás atado a ella. No puedes irte sin permiso. No puedes heredarla libremente. Debes trabajo, bienes y respeto. No eres esclavo, pero tampoco eres libre. Tu relación con Dios no es de bromas amistosas, es de completa obligación. No hablabas con Él directamente, hablabas con el mayordomo, quien administraba sus tierras y, sobre todo, llevaba la cuenta de las deudas de cada uno. Y debías bastante. Empezaba con el trabajo, unos días a la semana, a veces más durante la cosecha. Te obligaban a trabajar en los campos de Dios en lugar de en los tuyos. A esto se le llamaba trabajo forzoso. No recibías nada a cambio, nada, ni paga, ni agradecimiento, solo la certeza de que en alguna habitación de la finca alguien comía gracias a ti. Tú también debes impuestos, y los hay de todo tipo. Una parte de tu grano, una parte de tu lana, un pollo aquí, unos huevos allá. Si elaboras cerveza, debes cerveza. Si tienes un cerdo, debes tocino. Si pescas un pez, adivina de quién es el río. Los impuestos no se limitan a la comida. Si usas un molino para moler tu grano, tienes que pagar una tarifa, aunque sea el único molino disponible, aunque Dios lo haya construido, aunque Él fije el precio. Si te tienta molerlo a mano, ten cuidado, es ilegal. Hay una multa o algo peor, porque Dios no solo quiere compartir, quiere controlar. Lo mismo ocurre con el horno. Muchas mansiones tienen hornos comunitarios, se paga por usarlos. Si intentas hornear en casa y el ama de llaves se entera, te pueden multar. Aprendes a hacer las cosas a la manera oficial, aunque cueste más, lleve más tiempo y tenga menos sentido que ponerle una armadura a un gato. Y luego están las tasas. ¿Quieres casarte? Paga. ¿Quieres heredar las tierras de tu padre? Paga. Mudarte a otro pueblo. Primero pide permiso. Luego, sí, paga. Tus animales pagan impuestos. Tus herramientas, a veces también. Tu capacidad de reproducirte sin permiso. Casi también está grabada. ¿Y qué recibías a cambio? Bueno, en teoría, Dios te protegía.
Si llegaban bandidos o un noble rival invadía, tenía hombres armados que podían defender el lugar. Si azotaba la hambruna, quizá, distribuía grano de sus almacenes, pero rara vez gratis. Y si tenías una disputa legal, como si la cabra de un vecino invadía tu jardín, el tribunal de Dios podía mediar. De nuevo, no gratis. Esto era el feudalismo, un sistema de obligaciones y jerarquías envuelto en una retórica de lealtad y protección. En la práctica, era un sistema de propiedad. La tierra lo era todo. Quien la poseía, gobernaba. Quien la trabajaba estaba sujeto a ella. La finca a menudo estaba separada de la aldea, a veces mucho más alta. Podía ser de piedra o madera, más grande que cualquier casa campesina, con un techo tan grueso que ni siquiera el viento se atrevía a penetrarlo. Dentro, tapices, mesas, sirvientes. Y Dios, por supuesto, vestido con pieles, dándose un festín que ni siquiera puedes imaginar, y pensando muy poco en ti. Puede que no sepa tu nombre, pero conoce tus números. ¿Cuánto grano debes este año? ¿Cuántos huevos has prometido? Si tu hijo tiene edad suficiente para unirse a la lista de tareas. Todo quedó registrado. No por ti, no sabías leer, sino por el administrador, el alcalde, el alguacil, los hombres con tablillas de cera o pergaminos que venían con preguntas que aprendías a responder con sumo cuidado. Y si no cumples con tus obligaciones, habrá sanciones, multas, más embargos, horas extras, porque el horno no se puede pagar solo. Fue una pequeña victoria. Quitaron el sofá. Los animales guardaron silencio. Los niños guardaron silencio. La casa, 1 o 2 habitaciones como máximo, se extendía en un silencio casi sagrado. Si uno tenía colchón, este estaba relleno de paja o plumas, probablemente más abultado que blando, y se compartía sin discusión. Si no, se dormía sobre juncos tejidos o directamente en el suelo, lo cual solo era cómodo por costumbre. La gente dormía junta. Familias, parientes, incluso sirvientes, todos apiñados en la única habitación que realmente conservaba algo de calor. No por sentimentalismo, sino por necesidad. En las noches más frías, incluso los animales entraban en la casa. Una cabra junto a la puerta, un perro acurrucado junto a la chimenea, gallinas en cestas. El calor era más importante que los límites personales. La privacidad era inexistente. Dormir solo era más un castigo que un privilegio. Solo los ricos podían permitirse el lujo de la soledad. Los demás, bueno, se las arreglaban con lo que podían. Te giras de cara a la pared. Te tapas los oídos con pajitas. Compartes mantas. Respiras el mismo aire que todos los demás. Y si alguien ronca, porque siempre ronca alguien, te acostumbras. El primer sueño duró varias horas. Luego, como si se tratara de un despertador interno, la gente se despertaba. Esto no era inusual, era normal. Ocurría alrededor de la medianoche. A esa hora, el mundo parecía detenerse. Algunos rezaban, otros revolvían las brasas. Algunos iban al orinal o salían al frío glacial. Algunos meditaban, otros susurraban. La gente también soñaba, y soñaba en voz alta. Se creía que a esa hora la frontera entre los vivos y los muertos, entre lo sagrado y lo profano, se hacía muy, muy tenue. Si soñabas algo a esa hora, lo recordabas y lo contabas, no como una anécdota sin importancia, sino como algo extraordinario. Luego viene el segundo sueño, más profundo, más lento. Es el sueño que cura, o intenta curar, cuando el dolor disminuye un poco, cuando las ampollas del día se calman. Si tienes suerte, duermes sin interrupciones. Si no, simplemente te quedas ahí tumbado, esperando a que el amanecer te despierte. La noche no era realmente tranquila. No del todo. El fuego crepitaba. El viento silbaba a través del techo de paja. Un bebé lloraba. Una vaca movía las pezuñas.
A veces el silencio se rompía con una tos húmeda, con un sonido interminable. Todos escuchaban, pero nadie hablaba. Era parte de un entendimiento común. El miedo a la oscuridad no es tonto, está bien fundado. La noche trae peligros reales, no solo imaginarios. Tomemos como ejemplo a los lobos. En algunas zonas aúllan tan cerca del pueblo que te dan un cosquilleo en el cuello. No son un cuento de hadas, son reales y tienen hambre. Y luego estaban los ladrones. Ladrones, desconocidos, incendios provocados por brasas sin apagar, techos que crujían bajo el peso de la nieve. Y los más desconocidos, fantasmas, espíritus, demonios, brujas. No se hablaba mucho de ellos, pero todos sabían que estaban allí. Para proteger la casa se realizaban rituales. Se colocaba una verja de hierro en la puerta. Se hacía la señal de la cruz sobre la chimenea. Se susurraban bendiciones sobre un colchón de paja. Se colgaban hierbas aromáticas en la entrada, romero, salvia, borraja. A veces se ataba un hilo rojo alrededor de las muñecas de los niños para protegerlos. Aún con todas estas precauciones, algunas personas aún creen que dormir nos deja indefensos, que los espíritus rondan mientras el cuerpo descansa. Así que toman precauciones, se cubren, tapan los espejos, orientan sus camas hacia la chimenea y evitan dormir con los pies hacia la puerta. El frío es otro enemigo. Se filtra por paredes, techos y cualquier grieta. No se duerme bajo montones de mantas, se duerme en capas, lana, piel, batas, túnicas. Dormir en pijama sería una locura. Se duerme con la ropa puesta, a veces incluso con las botas. Dormir con alguien tiene sus comodidades y sus incomodidades. Siempre hay alguien moviéndose. Siempre hay alguien murmurando. Codos, rodillas y algún que otro susto de perro. Pero eso es normal. Nadie espera silencio. Espera compañía. Y en esa cercanía hay una extraña sensación de seguridad. Escuchas la respiración de tu padre. Sientes a tu hijo moverse. Escuchas a tu abuela murmurar oraciones mientras duerme. Eso no es serenidad. Eso es humanidad. Eso es vida compartida. Cuando sueñas, los sueños tienen peso. Un campo de trigo podría ser señal de prosperidad. Una serpiente, enfermedad, un diente roto, malas noticias. ¿Has aprendido a interpretar estas señales? ¿O sabes a quién preguntar? En el pueblo hay lectores de sueños. Extraoficiales, claro, pero todos saben a quién acudir. La iglesia tiene su propia postura. Algunos sueños vienen del diablo. Y dormir es un momento en el que la tentación puede acechar. Te dicen que reces antes de dormir, por si acaso es tu última noche, porque podría serlo. La gente se dormirá y no despertará. La enfermedad puede atacar mientras duermes, la fiebre subirá, la tos empeorará, y al amanecer la gente se habrá ido, como si se la hubieran llevado. Esa incertidumbre hace que cada mañana sea reverente. Cuando regresa la luz, cuando canta el gallo, cuando las brasas se avivan, es señal de que has sobrevivido otra noche. Te sientas lentamente. Cada articulación te recuerda tu edad sin importar lo joven que seas. El frío te muerde la nariz. Te limpias la cara. Miras a tu alrededor y cuentas los muertos. Y si todos se mueven, sonríes. Otro día de victoria. Se encendían fogatas. Los animales guardaban silencio. Los niños guardaban silencio. El hogar, una o dos habitaciones como máximo, se extendía en el silencio. Si uno tenía colchón, era de paja o plumas, probablemente abultado y casi con toda seguridad compartido. Si no, se dormía sobre juncos o en el suelo, ablandado solo por la costumbre. Todos dormían juntos. Familia, parientes, incluso sirvientes, todos en el mismo espacio común. No por sentimentalismo, sino por necesidad.
Era la única habitación cálida de la casa. En las noches más frías, incluso los animales eran llevados dentro. Una cabra cerca de la puerta, un perro acurrucado junto al hogar, gallinas en una cesta. El calor era más importante que los límites personales. La privacidad es un lujo anónimo. Dormir solo es más un castigo que un consuelo. Los ricos toleran la soledad. Todos los demás la aceptan. Te pones de cara a la pared. Te tapas los oídos con paja. Compartes mantas. Respiras el aliento del otro. Y si alguien ronca, y siempre lo hace, te acostumbras. Al principio el sueño duraba unas horas. Luego, como por arte de magia, todos despertaban. Esto no era motivo de alarma, era de esperar. Durante ese tiempo, generalmente alrededor de la medianoche, el mundo estaba quieto y en silencio. Algunos rezaban, otros revolvían las brasas, algunos aprovechaban para usar el orinal o salir al aire frío. Algunos meditaban, otros susurraban. También era tiempo de sueños, sueños vívidos. Se creía que a medianoche un fino velo separaba el mundo de los vivos y los muertos, entre lo sagrado y lo profano. Si soñabas durante ese período de vigilia, lo recordabas, y al día siguiente lo contabas, no como alguien que comenta el tiempo, sino como algo importante. Entonces empezó el segundo sueño, más profundo, más lento. Era un sueño reparador, o al menos lo intentaba. Era cuando los dolores se calmaban un poco, cuando las ampollas del día se habían enfriado. Con suerte, era ininterrumpido. Si no, simplemente te quedabas tumbado, esperando a que el amanecer te diera una excusa para despertar. La casa nunca estaba completamente silenciosa por la noche. El fuego crepitaba. El viento silbaba a través del techo de paja. Un niño podía gemir. Una vaca arrastraba los cascos. Y a veces la noche era interrumpida por una tos, una de esas toses húmedas y persistentes que parecían no acabar nunca. Y todos la notaban, pero nadie decía nada. Lo cual era comprensible. El miedo a la oscuridad es real, no irracional. La noche trae peligros reales, tanto imaginarios como muy reales. Tomemos como ejemplo a los lobos. En algunas zonas, sus aullidos se oyen tan cerca del pueblo que se te erizan los pelos de la nuca. No son solo criaturas legendarias, son reales. Y tienen hambre. Y luego estaban los ladrones, los sinvergüenzas, los forasteros, los incendios que podían provocarse con una brasa mal apagada, los techos crujiendo bajo la nieve, y las cosas más difíciles de explicar, fantasmas, espíritus, demonios, brujas. No se hablaba abiertamente de ellos, pero todos sabían que andaban por ahí. Para protegerse, se realizaban rituales. Se colocaban barras de hierro junto a la puerta, se hacía la señal de la cruz sobre el hogar, se susurraban oraciones protectoras sobre colchones de paja, se colgaban hierbas, romero, salvia, borraja, en el umbral. A veces se ataba un hilo a la muñeca de un niño, por si acaso. Incluso con protección, algunas familias aún creen que dormir las hace vulnerables, que los espíritus vagan mientras el cuerpo descansa. Por eso, se abrigan con cuidado, cubren los espejos, orientan sus camas hacia el fuego y evitan dormir con los pies hacia la puerta. El frío era otro enemigo. Se filtraba por paredes, techos y puertas mal selladas. La gente no dormía bajo montones de mantas. Vestían capas, lana, piel, batas, túnicas. La idea de desvestirse para dormir parecía absurda. La gente dormía con la ropa puesta, a veces incluso con botas. Dormir junto a otra persona tiene su lado reconfortante y su lado incómodo. Siempre hay alguien moviéndose, alguien murmurando, codos, rodillas, alguna que otra sorpresa del perro de la familia. Pero es normal. El silencio no es lo esperado.
La cercanía sí lo es, y en esa cercanía hay una extraña sensación de seguridad. Escuchas la respiración de tu padre, sientes los movimientos de tu hijo, escuchas a tu abuela murmurar una oración en sueños. No es un sueño tranquilo, pero es muy humano y compartido. Cuando sueñas, los sueños tienen significado. Un campo de trigo puede significar prosperidad, una serpiente, enfermedad, un diente roto, muerte. Aprendes a interpretar estas señales o buscas a alguien que sepa. Hay lectores de sueños en el pueblo. Extraoficialmente, claro, pero todos saben a quién preguntar. La iglesia tiene su propio enfoque. Advierte que algunos sueños provienen del diablo. Dormir es un momento en el que la tentación puede acechar. Se recomienda rezar antes de acostarse para preparar el alma, por si la noche es la última, porque a veces lo es. La gente duerme y no despierta. La enfermedad puede atacar mientras se descansa. La fiebre puede subir. La tos puede empeorar. Y por la mañana alguien puede desaparecer, así, sin más, silenciosamente, como si se lo hubieran llevado. Esta incertidumbre le da a cada mañana un tono ligeramente reverente. Cuando regresa la luz, el gallo canta y las brasas vuelven a rugir. Significa que has sobrevivido. Te incorporas lentamente. Cada articulación te recuerda tu edad, aunque eres joven. El frío te muerde la nariz, te limpias la cara, miras a tu alrededor y cuentas los cuerpos. Todos los que se mudaron siguen ahí. El fuego se extinguiría. Los animales en silencio. Los niños en silencio. El hogar, una habitación, quizá dos, se extendía en silencio. Si uno tenía colchón, era de paja o plumas, más abultado que una maleta mal empacada y casi siempre compartido. Si no, se dormía en esteras de junco o directamente en el suelo, lo que, por costumbre, parecía cómodo. Todos dormían juntos. Familia, parientes, incluso sirvientes, todos compartían el mismo espacio, no por sentimentalismo, sino por necesidad. Era la única habitación cálida de la casa. Y en las noches más frías, hasta los animales dormían. Una cabra junto a la puerta, un perro acurrucado junto a la chimenea, gallinas en cestas. Allí, el calor era más importante que la privacidad. Privacidad. Eso es ciencia ficción. Dormir solo no es un lujo, es un castigo. Los ricos pueden permitirse sus propias habitaciones. Los demás tienen que arreglárselas. Te pones de cara a la pared, te tapas los oídos con paja, compartes mantas, respiras el aliento del otro. Y si alguien ronca, porque siempre lo hace, te acostumbras. Al principio, el sueño duraba varias horas. Luego, como por arte de magia, la gente despertaba. No era extraño ni desagradable, era normal. Ocurría alrededor de la medianoche, cuando el mundo estaba más tranquilo que nunca. Algunos rezaban, otros revolvían las brasas, unos pocos aprovechaban para usar el orinal o salir al aire frío. Otros reflexionaban o susurraban en voz baja. Era también tiempo de sueños, sueños hermosos. Se creía que a esa hora la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía finita, y entre lo sagrado y lo profano. Si soñabas durante ese tiempo, lo recordabas y al día siguiente lo contabas, no como una anécdota trivial, sino como algo importante. Luego viene el segundo sueño, más profundo y lento. Es el sueño que cura, o al menos intenta curar, cuando las ampollas del día disminuyen y el dolor disminuye un poco. Si tienes suerte, dormirás profundamente. Si no, te quedarás quieto, esperando a que el amanecer te dé una excusa para despertar. La noche en casa no era un silencio absoluto. En absoluto.
El fuego crepitaba. El viento silbaba a través del techo de paja. Un niño podía gemir. Una vaca podía mover las pezuñas. Y a veces se oía una tos. Una tos húmeda y persistente que nunca paraba. Y todos lo notaban, pero nadie decía nada. Todos lo sabían. El miedo a la oscuridad es real, y con razón. La noche trae peligros físicos e imaginarios también. Los lobos, por ejemplo. En algunas zonas aúllan tan cerca del pueblo que te pone los pelos de punta. No son leyendas, son reales y tienen hambre. Y luego están los ladrones, los salteadores, los incendios provocados por brasas sueltas, los techos que crujen bajo el peso de la nieve, y cosas más difíciles de explicar. Fantasmas, espíritus, demonios, brujas. La gente no habla mucho de ellos, pero se sabe que están por ahí. Para protegerse, se realizaban rituales. Se dejaba hierro junto a la puerta, se hacía la señal de la cruz en el hogar, se susurraban bendiciones protectoras en la paja del colchón, se colgaban hierbas, romero, salvia, borraja, en los marcos de las puertas. A veces se ataba un hilo alrededor de la muñeca del niño para protegerlo. Aún así, se creía que dormir hacía vulnerable a las personas, que el alma vagaba mientras el cuerpo descansaba. Así que la gente se abrigaba bien, cubría los espejos, giraba la cama hacia el fuego y evitaba dormir con los pies hacia la puerta. El frío era otro enemigo. Se filtraba por paredes, techos y puertas mal selladas. Nadie dormía bajo montones de mantas. Se amontonaban capas de lana, pieles, capas y túnicas. Desnudarse antes de dormir parecía una locura. La gente dormía con la ropa puesta, a veces incluso con los zapatos puestos. Dormir al lado de otra persona tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Siempre hay alguien moviéndose, murmurando, dando un codazo o un arrodillazo de repente, o el perro tumbado donde le da la gana. Pero es normal. No se espera silencio, se espera compañía. Y en esa compañía se encuentra una extraña seguridad. Se puede oír al padre respirar, al niño moverse, a la abuela murmurar una oración. No es paz, es humanidad, es algo compartido. Los sueños son importantes. Un campo de trigo puede significar prosperidad, una serpiente, enfermedad, un diente roto, muerte. Aprendes a interpretarlos todos o buscas a alguien que sepa. En cada pueblo hay intérpretes de sueños, no oficialmente, pero todos saben a quién preguntar. La Iglesia tiene su propia opinión. Algunos sueños provienen del diablo. Dicen que dormir es un momento de tentación. Por lo tanto, hay que rezar antes de dormir para evitar malos pensamientos y preparar el alma por si la noche es la última, como podría ser. La gente dormirá y no despertará. La enfermedad puede atacar mientras se duerme. La fiebre puede aumentar. La tos puede empeorar. Y por la mañana alguien puede desaparecer, como si lo hubieran robado en la noche. Por eso cada amanecer tiene un aire reverente. Cuando regresa la luz, cuando canta el gallo, cuando las brasas se avivan, significa que has sobrevivido una vez más. Te incorporas lentamente. Cada articulación te recuerda tu edad, aunque seas joven. El frío te muerde la nariz. Te limpias la cara. Miras a tu alrededor y cuentas los muertos. Y cada persona que se mueve es una pequeña victoria. Comiste de todo. Raíces, hierbas, frijoles secos, harina rancia. Herviste huesos 3 veces. Remojaste corteza. Horneaste pan con tanta hambre que te rompiste un diente. Y cuando se acabó la comida, miraste cosas que no eran comida. Pero con suficiente hambre y un poco de imaginación, pudiste ver que sí lo eran. Pomos de puertas, hervidos y salados. Nada sabrosos, nada satisfactorios, pero técnicamente masticables. Una vez encontraste un ratón. No gritaste. Gracias a Dios. Luego lo escondiste,
Lo cocinaste tú mismo y no se lo dijiste a nadie. Seguías sintiéndote culpable, pero no te arrepentiste. Tus sueños se vuelven extraños. Sueñas con festines, mesas repletas de carne asada, pan y vino. Te despiertas mordiéndote la lengua. Sueñas con hervir cosas una y otra vez, aunque no has hervido nada en 3 días. Sueñas con animales que regresan, con brotes verdes que asoman entre la nieve. Sueñas con tu infancia, cuando el hambre era más llevadera. Y algunas noches sueñas con estar saciado. Te despiertas de esos sueños llorando. El cementerio fue lento al principio, luego rápido, y luego demasiado rápido para seguir el ritmo. Sabías que alguien había muerto cuando las campanas de la iglesia dejaban de sonar. Eso significaba que no había suficientes manos para tirar de la cuerda. Las tumbas eran poco profundas. Las oraciones, breves. El duelo, silencioso. Cada uno tenía su propia sed que soportar. Querías llorar, pero no podías permitirte sentirlo. Lo contenías, como todo lo demás. Y entonces, como todas las hambrunas, termina. No de repente, sino poco a poco. La lluvia llega y se queda. La tierra se ablanda, las semillas brotan, las plantas crecen altas, débilmente, pero real. Tienes suficiente energía para volver a tener esperanza. Has guardado la primera cosecha para otros, primero los niños, luego los ancianos. Tomas el tazón más pequeño, sonríes al pasarlo, y cuando el primer pan delicioso sale del horno, quebrado por arriba, horneado por abajo, lo miras antes de comer. Recuerdas cada día sin comer, cada truco que hiciste, cada mentira que dijiste para que otros comieran en tu lugar. Comes despacio, y esta vez te llena. Para cuando pudiste irte, la iglesia ya te había marcado. Tomó tu nombre en el bautismo, bendijo tu aliento en un latín que jamás entenderías, y tejió el alma en un sistema que se extendía mucho más allá de tu aldea. Perteneciste a la iglesia no porque la elegiste, sino porque no había otra opción. En los rincones oscuros de tu vida, las mañanas grises antes de encender el fuego, las noches húmedas cuando el viento aullaba a través de las contraventanas, sentiste su presencia como una fuerza gravitatoria. No existía simplemente junto a tu vida. La ordenaba, la juzgaba, la grababa, la perdonaba y definía lo que venía después. La iglesia no es un lugar que visitas. Es el aire que te rodea, el sendero bajo tus pies, el ritmo del año. Es la voz que susurra sobre tu tumba y la voz que susurró sobre ella décadas antes de que llegaras. El cura del pueblo, a menudo el único que sabe leer, es más que un simple confesor. También es tu calendario, tu consejero y lo más parecido a un profeta que tienes. Guarda los secretos del cielo y las historias de los santos y sabe por qué podría morir un cerdo o cuándo llegará una tormenta. Camina por el pueblo como un hombre con su capa, llevando tanto bendiciones como amenazas. Le susurras tus pecados, esperando que no se decepcione. Intentas no pensar en todo lo que sabe. Lo ves en nacimientos, bodas y funerales. El único celebrante garantizado en la vida de un campesino. Y en medio de todo, él habló en nombre de un Dios al que temías más de lo que amabas, porque el amor, te decían, exigía obediencia. El latín era el idioma de la misa, y también podía ser un conjuro. Estabas en la iglesia con tu familia, con los pies entumecidos de frío, escuchando palabras que nunca fueron tuyas. No sabías lo que decía el sacerdote al alzar el pan, pero creías, o intentabas creer, que algo invisible había sucedido, que el pan no era pan, que el vino no era vino, que el susurro de las palabras y los gestos podía conmover lo divino. No pronunciabas las palabras, pero te atravesaban, movías los labios cuando podías,
Te persignabas cuando otros lo hacían. Aprendiste el ritmo de la santidad como se aprende el camino hacia el pozo, sin entender cada paso, pero sabiendo que lo necesitabas. La Iglesia te decía cuándo ayunar y cuándo festejar. Dividía el año en partes sagradas: Cuaresma, Adviento, Epifanía, Día de Todos los Santos. No decías marzo ni abril, dijiste después de Pascua o alrededor de San Miguel. Te decía qué podías comer, cuándo podías comerlo y cuán culpable debías sentirte por darte un capricho. 40 días sin carne antes de Pascua, seguidos de un festín tan abundante que te mareaba. Pescado los viernes, incluso si vivías a kilómetros del océano. Leche de almendras para los ricos, nabos y caldo frío para todos los demás. En los días festivos compartías lo que podías. En los días de ayuno imaginabas lo que no podías. Pero incluso cuando tu plato estaba vacío, tu plato estaba lleno de reglas. Tu calendario no es solo para orar, también es para pagar tus cuentas. La Iglesia diezma, comiste de todo: raíces, hierbas, frijoles secos, harina rancia. Herviste huesos 3 veces, remojaste corteza, horneaste pan de hambre que te partió los dientes, y cuando se acabó la comida, miraste cosas que no eran comida, pero que podían serlo en el momento oportuno. Palanca, hervida y salada. No sabrosa, no saciante, pero técnicamente masticable. Una vez encontraste un ratón. No gritaste, gracias a Dios. Luego lo escondiste, lo cocinaste tú mismo y no le dijiste nada a nadie. Seguías sintiéndote culpable, pero no te arrepentiste. Tus sueños se vuelven extraños. Sueñas con festines, mesas repletas de carne asada, pan y vino. Te despiertas mordiéndote la lengua. Sueñas con hervir cosas una y otra vez, aunque no hayas hervido nada en 3 días. Sueñas con animales que regresan, con brotes verdes que asoman entre la nieve. Sueñas con tu infancia, cuando el hambre era más simple. Y algunas noches sueñas con estar saciado. Te despiertas de esos sueños llorando. El cementerio fue lento al principio, luego rápido, y finalmente demasiado rápido para seguir el ritmo. Sabías que alguien había muerto cuando las campanas de la iglesia no sonaban. Eso significaba que no había suficiente gente para tirar de la cuerda. Las tumbas eran poco profundas. Las oraciones fueron breves. El duelo fue silencioso. Cada uno tenía su propia hambre que controlar. Querías llorar, pero no podías. Te contenías, como todo lo demás. Entonces, como todas las hambrunas, terminó, no de repente, sino poco a poco. Llovió y siguió lloviendo. La tierra se ablandó, las semillas brotaron, las plantas crecieron, débilmente, pero real. Tuviste suficiente energía para volver a tener esperanza. Guardaste la primera cosecha para los demás. Primero para los niños, luego para los ancianos. Te serviste el tazón más pequeño. Sonreíste al pasarlo, y cuando el primer pan delicioso salió del horno, quebrado por arriba, negro por abajo, lo miraste un buen rato antes de comer. Recordaste cada día que ayunaste, cada truco que usaste, cada mentira que dijiste para que otros pudieran comer. Comiste despacio y esta vez te sentiste lleno. Para cuando aprendiste a caminar, la iglesia ya te había marcado. Había tomado tu nombre en el bautismo, bendecido tu aliento en un latín que jamás entenderías y cosido tu alma en un sistema que se extendía mucho más allá de tu pueblo. Pertenecías a la iglesia, no porque lo eligieras, sino porque no tenías otra opción. En los rincones tranquilos de tu vida, las mañanas antes de encender el fuego, las noches húmedas cuando el viento aúlla entre las contraventanas, sientes su presencia como la gravedad. No es una existencia paralela a tu vida. La ordena, la juzga, la graba, la perdona y define lo que viene después.
La iglesia no es un lugar que visitas. Es el aire que respiras, el camino bajo tus pies, el ritmo de los años. Es la voz que susurra sobre tu tumba y la voz que susurra sobre ella décadas antes de que llegue. El cura del pueblo, a menudo el único que sabía leer, era más que tu confesor. Era tu calendario, tu consejero y lo más parecido a un profeta que tenías. Guardaba los secretos del cielo y las historias de los santos, y sabía por qué un cerdo podía morir o por qué podía venir una tormenta. Caminaba por el pueblo como un hombre que lleva bendiciones y amenazas en su ropa. Le presentabas tus pecados en susurros, esperando que no te mirara con decepción. Intentabas no pensar en todo lo que sabía. Lo habías visto nacer, casarse, morir, la libertad en los únicos rituales garantizados en la vida de un campesino, y entre ellos hablaba por un Dios al que temías más de lo que amabas, porque te habían dicho que el amor requería obediencia. El latín es la lengua de la misa y también puede ser un conjuro. Estás en la iglesia con tu familia, con los pies entumecidos por el frío, escuchando palabras que nunca son tuyas. No sabes lo que dice el sacerdote al alzar el pan, pero crees, o al menos lo intentas, que algo invisible ha sucedido, que el pan ya no es pan, que el vino ya no es vino, que el susurro de las palabras y los gestos puede conmover lo divino. No dices las palabras, pero te recorren. Mueves los labios cuando puedes. Te santiguas cuando otros lo hacen. Aprendes el ritmo de la santidad como un estudiante en un pozo, sin entender cada paso, solo sabiendo que lo necesitas. La iglesia te decía cuándo ayunar y cuándo festejar. Dividía el año en partes sagradas: Cuaresma, Adviento, Epifanía, Día de Todos los Santos. No decías marzo ni abril, dijiste después de Pascua o alrededor de San Miguel. Te decía qué podías comer, cuándo podías comerlo y cuán culpable debías sentirte por darte un capricho. 40 días sin carne antes de Pascua, seguidos de un festín tan abundante que te mareaba. Pescado los viernes, incluso si vivías lejos del agua. Leche de almendras para los ricos. Nabos y caldo frío para todos los demás. En los días festivos, compartías lo que podías. En los días de ayuno, imaginabas lo que no podías. Pero incluso cuando tu plato estaba vacío, tu plato estaba lleno de reglas. Tu calendario no es solo para orar, también es para pagar tus cuentas. La iglesia diezma de tu cosecha sin importar la temporada. Granos, huevos, lana, pollos, sidra. Si provenía de tu campo o de tu cuerpo, tenía un precio. Lo regalabas porque era la porción de Dios. Eso te dijeron. Pero Dios no venía a cobrarlo. Lo hacía el sacerdote o el mayordomo con su libro de cuentas y su silencioso asentimiento. Veías cómo tu mejor cebada iba al granero del diezmo, que siempre era más grande que tu casa. Veías a tus vecinos entregar su último saco de avena mientras el sacerdote imploraba misericordia por el favor que acababan de pagar. Y cuando la cosecha fracasa, cuando las lluvias llegan demasiado tarde o las heladas demasiado pronto, la necesidad no cambia. Debes lo que debes. A veces te dejan pagar con velas o con trabajo. A veces no te dejan pagar. A veces la deuda se vuelve tan pesada que te doblega incluso estando de pie. Pero la iglesia no solo toma. Doctor, aunque no siempre es lo que quieres, te da historias, te da estructura, te da explicaciones. Cuando tu vaca muere sin razón, el sacerdote te dice a qué santo rezar. Cuando tu hijo está enfermo, te dice que podría ser una prueba, un castigo o el diablo colándose por una grieta en tu fe. Te da bendiciones y sacramentos. Te dice que enciendas una vela o visites un santuario. A veces te da una reliquia, un hueso viejo,
un diente, una cinta empapada en la sangre de un mártir olvidado. Te aferras a ella como a un tesoro. A veces funciona, a veces no. Pero incluso cuando no funciona, es mejor que nada. Hay santos para todo. Apolonia para los dientes, Isidoro para el arado, Sebastián para la peste. No sabes dónde están enterrados ni cuándo vivieron. Solo conoces sus nombres y lo que pueden arreglar. Sus historias son mitad memoria, mitad magia, contadas a la luz vacilante del fuego por personas que no saben dónde termina la verdad y empieza la leyenda. Los invocas cuando no tienes nada más. Susurras sus nombres mientras remueves tu caldero o te arrodillas en un campo. Haces pactos con ellos, prometiendo darte pan, ayuno o hacer una peregrinación si te ayudan solo esta vez. A veces lo hacen, o eso parece, y eso es suficiente para que sigas preguntando. La peregrinación es un viaje sagrado, pero también una forma de escape. Durante unos días dejas atrás los mismos 5 kilómetros que has caminado toda tu vida. Caminas por caminos desconocidos, rumbo a santuarios de los que solo has oído hablar. Llevas tus oraciones, atadas a la espalda, apretadas en la mano. Duermes bajo vallas o en los rincones de los establos. Llegas con las piernas rotas y la garganta ronca. Te paras ante un hueso o una estatua y esperas que algo en tu interior se mueva. A veces lo hace. Regresas no curado, sino cambiado, o al menos lo suficientemente cansado como para creer que lo has hecho. Incluso la muerte es un ritual coreografiado por la Iglesia. Cuando la sientes acercarse, llamas al sacerdote. Viene con aceite y palabras, te toca la frente, reza por tu cuerpo e intenta guiar tu alma hacia lo que venga después. Tu familia se reúne, se encienden velas, quizás se toque una campana si alguien tiene el poder. Te entierran en tierra sagrada junto a otros que han recorrido el mismo camino. Y luego llegó la misa. Tu familia encendió más velas, pagó las oraciones, esperó que el sacerdote recordara tu nombre en sus himnos, porque incluso en la muerte hay deudas. La Iglesia enseña que tu alma puede no ir directamente al cielo, puede quedarse en el purgatorio, un pasillo oscuro entre el sufrimiento y la salvación. Puedes esperar allí años, siglos o más, a menos que alguien te ayude, a menos que alguien rece, pague, encienda suficientes velas, llame tu nombre las veces necesarias para sacarte, y así tu familia da lo que puede. Los pobres dan pan, los ricos dan tierra, todo para acortar tu tiempo en un lugar donde nadie te ve, pero todos te temen, porque el miedo es parte del don de la Iglesia. La Iglesia explica el mundo cuando nadie más puede. Te dice por qué no llueve, por qué tu hijo no despierta, por qué la enfermedad roba la juventud y excusa la crueldad. Te dice que el sufrimiento tiene un propósito, que la obediencia tiene recompensa. Te da estructura en medio del caos, y esa estructura, incluso cuando es abrumadora, te trae paz. No siempre consuelo, sino paz. Nunca cuestionas el poder de la Iglesia, ni en serio, ni en voz alta. Puedes quejarte del diezmo o decir palabrotas cuando el sacerdote hace la vista gorda, pero nunca dejas de asistir. Nunca dejas de arrodillarte. Nunca dejas de persignarte cuando suena la campana. Porque si la Iglesia no tiene razón, el mundo no tiene forma. Y un mundo sin forma da miedo, incluso cuando el sacerdote bebe demasiado, incluso cuando el obispo exige demasiados impuestos, incluso cuando el vendedor de indulgencias recorre el pueblo con su carro lleno de promesas y los bolsillos llenos de monedas. Sigues creyendo, o al menos actúas como si creyeras, que al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Porque creer tiene menos que ver con lo que piensas que con lo que haces. No entiendes el latín, pero entiendes la estructura. Y estás en ello,
porque es eso o el abismo. Ellos completaron el resto. Fuego, tormento, rechinar de dientes, todo esto aguardaba a los orgullosos, a los rebeldes, a los que se atrevían a decir no. Pero los campesinos no permanecían pasivos. Su resistencia era más silenciosa. Chismeaban sobre los mayordomos, cantaban canciones vulgares sobre las costumbres de los señores. Se reían cuando el sacerdote se equivocaba en su sermón. Contaban historias por la noche de tiempos mejores y hombres más justos. A veces no te dejan pagar. A veces la deuda se vuelve tan pesada que te doblega incluso estando de pie. Pero la Iglesia no solo toma. Doctor, aunque no siempre es lo que quieres, te da historias, te da estructura, te da explicaciones. Cuando tu vaca muere sin razón, el sacerdote te dice a qué santo rezar. Cuando tu hijo está enfermo, te dice que podría ser una prueba, un castigo o el diablo colándose por una grieta en tu fe. Te da bendiciones y sacramentos. Te dice que enciendas una vela o visites un santuario. A veces te da una reliquia, un hueso viejo, un diente, una cinta empapada en la sangre de un mártir olvidado. Te aferras a ella como a un tesoro. A veces funciona, a veces no. Pero incluso cuando no funciona, es mejor que nada. Hay santos para todo. Apolonia para los dientes, Isidoro para el arado, Sebastián para la peste. No sabes dónde están enterrados ni cuándo vivieron. Solo conoces sus nombres y lo que pueden arreglar. Sus historias son mitad memoria, mitad magia, contadas a la luz vacilante del fuego por personas que no saben dónde termina la verdad y empieza la leyenda. Los invocas cuando no tienes nada más. Susurras sus nombres mientras remueves tu caldero o te arrodillas en un campo. Haces pactos con ellos, prometiendo darte pan, ayuno o hacer una peregrinación si te ayudan solo esta vez. A veces lo hacen, o eso parece. Y eso es suficiente para que sigas preguntando. La peregrinación es un viaje sagrado, pero también una forma de escape. Durante unos días, dejas atrás los mismos 5 kilómetros que has caminado toda tu vida. Caminas por caminos desconocidos, rumbo a santuarios de los que solo has oído hablar. Llevas tus oraciones, atadas a la espalda, apretadas en la mano. Duermes bajo vallas o en los rincones de los establos. Llegas con las piernas rotas y la garganta ronca. Te paras ante un hueso o una estatua y esperas que algo en tu interior se mueva. A veces lo hace. Regresas no curado, sino cambiado, o al menos lo suficientemente cansado como para creer que lo has hecho. Incluso la muerte es un ritual coreografiado por la Iglesia. Cuando la sientes acercarse, llamas al sacerdote. Viene con aceite y palabras. Te toca la frente, reza por tu cuerpo e intenta guiar tu alma hacia lo que venga después. Tu familia se reúne. Se encienden velas. Quizás se toque una campana si alguien tiene el poder. Te entierran en tierra sagrada junto a otros que han recorrido el mismo camino. Y luego llegó la misa. Tu familia encendió más velas, pagó las oraciones, esperó que el sacerdote recordara tu nombre en sus himnos, porque incluso en la muerte hay deudas. La Iglesia enseña que tu alma puede no ir directamente al cielo. Puede quedarse en el purgatorio, un pasillo oscuro entre el sufrimiento y la salvación. Puedes esperar allí años, siglos o más, a menos que alguien te ayude, a menos que alguien rece, pague, encienda suficientes velas, llame tu nombre las veces necesarias para sacarte. Y así, tu familia da lo que puede. Los pobres dan pan, los ricos dan tierra, todo para acortar tu tiempo en un lugar donde nadie te ve, pero todos te temen, porque el miedo es parte del don de la Iglesia. La Iglesia explica el mundo cuando nadie más puede. Te dice por qué no llueve, por qué tu hijo no despierta, por qué la enfermedad roba la juventud
y excusa la crueldad. Te dice que el sufrimiento tiene un propósito, que la obediencia tiene recompensa. Te da estructura en medio del caos, y esa estructura, incluso cuando es abrumadora, te trae paz. No siempre consuelo, sino paz. Nunca cuestionas el poder de la Iglesia, ni en serio, ni en voz alta. Puedes quejarte del diezmo o decir palabrotas cuando el sacerdote hace la vista gorda, pero nunca dejas de asistir. Nunca dejas de arrodillarte. Nunca dejas de persignarte cuando suena la campana, porque si la Iglesia no tiene razón, el mundo no tiene forma, y un mundo sin forma da miedo, incluso cuando el sacerdote bebe demasiado, incluso cuando el obispo exige demasiados impuestos, incluso cuando el vendedor de indulgencias recorre el pueblo con su carro lleno de promesas y los bolsillos llenos de monedas. Sigues creyendo, o al menos actúas como si creyeras, que al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Porque creer tiene menos que ver con lo que piensas que con lo que haces. No entiendes el latín, pero entiendes la estructura. Y estás en ello, porque es eso o el abismo. Ellos completaron el resto. Fuego, tormento, rechinar de dientes, todo esto aguardaba a los orgullosos, a los rebeldes, a los que se atrevían a decir no. Pero los campesinos no permanecían pasivos. Su resistencia era más silenciosa. Chismeaban sobre los mayordomos. Cantaban canciones vulgares sobre las costumbres de los señores. Se reían cuando el sacerdote se equivocaba en su sermón. Contaban historias por la noche de tiempos mejores y hombres más justos. Hallaban dignidad en los actos más pequeños, una hogaza de pan compartida, un silencio momentáneo, un campo trabajado de una manera que, casualmente, no se mencionaba en los libros de texto feudales. Su rebelión reside en el simple hecho de sobrevivir a pesar de todo. No porque acepten el sistema, sino porque les permite respirar. A veces, claro, las cosas cambian. Un señor muere y su hijo se vuelve menos demoníaco. Un nuevo obispo llega a perdonar deudas. Una terrible tormenta les recuerda a los poderosos que, sorprendentemente, son de carne y hueso. Pero esos cambios vienen de arriba. La tarea del campesino es esperar, resistir, transmitir lo poco que tiene y enseñar a sus hijos a callar cuando sea necesario y a ser valientes cuando sea posible. Y sí, claro que había sueños, siempre los había. Quizás no los llamaras revoluciones, pero soñabas con una vida diferente. Soñabas con un día en que tus hijos no tuvieran que llevar las mismas cargas. Un día en que no llamaran a tu puerta con una lista de judíos. Un día en que no te doliera la espalda antes de los 30. Un día en que pudieras dormir sin preocuparte por lobos, soldados o el invierno. Esos sueños no estaban destinados a hacerse realidad. Estaban destinados a mantenerte vivo. Vivían junto a la realidad, como un gato viejo que no te dejaba acariciarlo, pero que tampoco se iba. Y quizás lo más asombroso no es que los campesinos rara vez se rebelaran, sino que lograron preservar su cultura, su fe, sus familias, a pesar del peso aplastante del sistema. Mantuvieron vivas las canciones que nadie escribió, transmitieron historias de cosecha en cosecha. Recordaban qué plantas curaban a los enfermos y cuáles los llevaban al otro lado del río. Se enseñaron mutuamente a rezar, a dar a luz, a enterrar a los muertos. Crearon una continuidad que sobrevivió a reyes y cruzadas. Y lo hicieron sin banderas ni batallas, sino con pura terquedad. Su terquedad era su rebelión. Cuando el amo exige demasiado, sobreviven. Cuando la Iglesia los acusa incluso de pecado, siguen encendiendo velas. Cuando el mundo les da la espalda, se acurrucan juntos y esperan a que pase el invierno. Puede que los campos tengan otros dueños, pero la tierra aún recuerda sus manos
La revolución no vivía en sus corazones, como más tarde en sus discursos radicales o en los gritos de la multitud. Pero había una fuerza diferente en su perseverancia. Vivir una vida dura sin dejar que te endurezca por dentro es una forma de rebelión. Arrodillarse, no por debilidad, sino porque sabes que mañana te levantarás. Eso también es resistencia. Y sufrieron, en silencio, sin monumentos ni canciones que llevaran sus nombres. Sufrieron al ritmo del arado, en el humo que se elevaba de las cabañas al anochecer, en las nanas cantadas junto a los fuegos moribundos. Sufrieron en las historias susurradas a los niños que, al crecer, las contarían. La historia a menudo los olvida o los relega a una nota al pie, bajo reyes y conquistas. Pero los campesinos son el hilo que une el tapiz. Sin ellos no habría cosechas, ni iglesias, ni ejércitos marchando bajo banderas. Construyeron el mundo, aunque se les negara su propiedad. Puede que no derroquen a sus señores, pero los sobrevivirán, y tal vez, solo tal vez, eso sea una revolución. Ellos completaron el resto. Fuego, tormento, rechinar de dientes. Todo esto aguardaba a los orgullosos, a los rebeldes, a los detractores. Los campesinos, sin embargo, no permanecieron pasivos. Su resistencia fue simplemente más silenciosa. Chismeaban sobre los mayordomos, cantaban canciones vulgares sobre las costumbres de los señores, se reían cuando el sacerdote se equivocaba en su sermón. Por la noche contaban historias de días mejores y hombres más rectos. Encuentran dignidad en los actos más pequeños. Compartir un trozo de pan, el silencio en el momento oportuno, un campo trabajado un poco diferente a lo indicado. Su rebeldía reside en sobrevivir, a pesar de todo. No porque acepten el sistema, sino porque lo someten lo suficiente como para respirar. A veces, claro, las cosas cambian. Un señor morirá y su hijo se convertirá en una mejor persona. Un nuevo obispo perdonará deudas. Una terrible tormenta recordará a quienes ostentan el poder que ellos también pueden ser calabazas bajo la lluvia. Pero esos cambios vienen de arriba. La tarea del granjero es esperar, aguantar, arreglárselas con lo poco que tiene y enseñar a sus hijos a guardar silencio cuando sea necesario y a ser valientes cuando sea posible. Y sí, hay sueños, claro que los hay. Puede que no los llames revoluciones, pero sueñas con una vida diferente. Sueñas con el día en que tu hijo no cargue con esas piedras, cuando nadie llame a tu puerta con una lista de judíos, cuando no te duela la espalda antes de los 30, cuando puedas dormir sin preocuparte por lobos, soldados o el invierno. Esos sueños te impulsan a seguir adelante, pero coexisten con la realidad. No esperas que se hagan realidad, solo los necesitas para seguir adelante. Quizás lo más sorprendente no es que los campesinos rara vez se rebelaran, sino que lograron mantener su cultura, su fe, sus familias bajo el peso de un sistema que los aplastaba. Mantuvieron vivas canciones que nadie había escrito jamás. Se transmitían historias de boca en boca. Recordaban qué plantas curaban y cuáles endurecían. Se enseñaron mutuamente a rezar, a dar a luz, a enterrar a sus seres queridos. Crearon una continuidad que sobrevivió a reyes y cruzadas, y lo lograron no con banderas ni batallas, sino con pura terquedad. La perseverancia fue su revolución. Cuando Dios exigió demasiado, sobrevivieron. Cuando la Iglesia los condenó incluso por sus pecados, siguieron encendiendo velas. Cuando el mundo se derrumbó, se acurrucaron juntos y esperaron la primavera. Los campos pudieron haber tenido otros dueños, pero la tierra aún recuerda la mano de aquella persona.
La revolución no perduró en ellos como más tarde en sus discursos apasionados y multitudes que ondeaban pancartas, pero había una fuerza palpable en su resistencia. Vivir una vida dura sin dejar que te endurezca por dentro es una forma de desafío. Arrodillarse no es por debilidad, sino porque sabes que mañana te levantarás. Eso también es resistencia. Y así sufrieron, en silencio, sin monumentos ni canciones que llevaran sus nombres. Sufrieron con el ritmo del arado, con el humo que salía de las chozas al anochecer, con las nanas cantadas junto a los fuegos moribundos. Sufrieron con las historias susurradas a los niños, quienes al crecer las contarían. La historia a menudo los olvida o los relega a una nota al pie, bajo reyes y conquistas. Pero los campesinos son el hilo que une el tapiz. Sin ellos no habría cosechas, ni iglesias, ni ejércitos marchando bajo ninguna bandera. Construyeron el mundo, aunque se les negara su propiedad. Puede que no hayan derrocado a sus señores, pero los sobrevivieron. Y tal vez, solo tal vez, eso sea una revolución.